Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Dios envió profetas a su pueblo. Antes de Moisés, los patriarcas Enoc, Noé, Abraham, Jacob habían recibido el don de profecía. Moisés fue el gran profeta del Antiguo Testamento. Después de él, Dios suscita con frecuencia hombres inspirados. La función del profeta era de mediador entre Dios y su pueblo. Para lo presente, el profeta debía conservar con sus predicaciones, reprensiones y amenazas, apoyadas frecuentemente con milagros, la integridad y la pureza de la religión. Para lo porvenir, debían guardar vivas en el corazón del pueblo la esperanza y la fe en el Mesías prometido, designándole con anterioridad y señalando las diversas circunstancias de su vida. ¿Cuáles fueron los principales profetas? Cuéntanse 16 profetas principales, 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y 12 profetas menores, así llamados a causa de la corta extensión de sus escritos. También se da el nombre de profeta al rey David, cuyos salmos contienen numerosas profecías. Se llama profeta al hombre a quien Dios ha revelado, de una manera sobrenatural, su voluntad, con la misión de comunicarla a los hombres. Los profetas llevaban una vida pobre, errante, perseguida, y algunos de ellos sufrieron el martirio. Entre sus profecías, las unas se relacionan con el pueblo judío, las otras con los pueblos extraños, y las más importantes se refieren al Mesías. Respecto a los judíos, predijeron la división del reino de Salomón, la destrucción del de Israel, los 70 años de la cautividad de Babilonia, la liberación de los judíos por Ciro, la ruina definitiva de la nación judía. Respecto a los pueblos extraños, predijeron la destrucción del imperio de Nabucodonosor, la ruina de Nínive, de Tiro, de Memphis, la sucesión de los 4 grandes imperios, asirio, medo, griego, romano, que debían preparar el reinado del Mesías. La realización de estas profecías, así como los numerosos milagros que hicieron estos hombres de Dios para probar su misión, son también una prueba luminosa de la divinidad de la religión mosaica. ¿Qué es lo más notable que predijeron los profetas acerca del Mesías? Los profetas predijeron con mucha anticipación el origen del Mesías, la época de su venida, su nacimiento de una virgen en Belén, sus milagros, su pasión, su muerte, su resurrección, la reprobación de los judíos, la vocación de los gentiles, el establecimiento y la perpetuidad de la Iglesia. Las profecías relacionadas con el Mesías llámanse mesiánicas. Según las promesas hechas por Dios a los patriarcas, el Mesías debía nacer de la raza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá y de la familia de David. Moisés, 1500 años antes de Jesucristo, manifiesta la misión del Mesías, ordenando al pueblo judío que escuche el nuevo legislador que Dios le enviará. 1050 años antes de Jesucristo, David canta en sus salmos la venida del Redentor, sus sufrimientos, su muerte, su resurrección, su imperio eterno. Desde el año 700 al 400 antes de Jesucristo, se suceden los otros profetas, que a su vez van añadiendo otros rasgos a la figura del Mesías.
Isaías predice su nacimiento milagroso de una virgen. Describe su vida, sus milagros, su pasión, su reino, con una riqueza tal de pormenores que su libro se llama, con razón, el Quinto Evangelio. Jeremías profetiza los sufrimientos del Salvador y el establecimiento de su iglesia. Ezequiel describe con pintorescas imágenes el reino glorioso del Mesías y sus triunfos. Daniel fija en 70 semanas de años, 490 años, la duración de la expectación del Mesías a partir de la vuelta de la cautividad de Babilonia. Ageo anuncia que el Mesías visitará el segundo templo de Jerusalén, construido por Zorobabel. Miqueas indica el lugar de su nacimiento, Belén. Zacarías predice el género de muerte que ha de sufrir. Malaquías, el último de los profetas, anuncia que los sacrificios de la nueva ley, ofrecidos hasta entonces únicamente en el templo de Jerusalén, serán reemplazados por una oblación completamente pura, que se ofrecerá en todos los lugares y en todos los pueblos. Dios se complació en trazar en el Antiguo Testamento el retrato del Mesías, de tal manera que, cuando apareció en la tierra, pudo ser reconocido sin dificultad. Promesas, profecías, figuras, nos lo hacen conocer gradualmente. La una termina lo que la primera ha empezado, de suerte que la precisión y la claridad van siempre aumentando y preparan insensiblemente al mundo para recibir a su Redentor. ¿La expectación de un Mesías fue exclusiva del pueblo judío? La expectación de un Mesías era común a todos los pueblos del universo. Todas las naciones recordaban una gran falta cometida desde el principio y esperaban la reparación mediante un futuro libertador. Este hecho es tan cierto que hasta los enemigos de la religión se ven obligados a confesar que en la época del nacimiento de Jesucristo, el universo entero esperaba un gran mediador, que debía renovar la edad de oro sobre la tierra, librarla del dominio del mal y restituir a los hombres la paz y la felicidad. Esta expectación universal no puede tener su razón de ser sino una promesa primitiva mantenida por las profecías y cuyos ecos habían llegado hasta las naciones más diversas. Todas las miradas estaban fijas en la Judea, que se había convertido en el polo de la esperanza de todos los pueblos. Fuera del pueblo judío, esta esperanza de un Redentor hallábase desfigurada por la ignorancia o las pasiones, y cada pueblo se forjaba una idea distinta de este libertador, conforme al propio modo de ser. Pero en todas partes, en Oriente como en Occidente, se esperaba un personaje extraordinario que debía reinar sobre el mundo y restablecer en él la justicia. En Occidente. He aquí lo que cuentan los historiadores romanos, Tácito y Suetonio. Era universal la creencia en antiguas profecías, según las cuales el Oriente iba a prevalecer y de la Judea saldrían los señores del mundo. Todo el Oriente, dice Suetonio, resonaba con la antigua y constante opinión de que el destino había decretado que en esta época la Judea daría señores al universo. El gran poeta de Roma, Virgilio, intérprete de la expectación general, cantaba en una égloga la próxima llegada del niño bendito, que debía devolver la edad de oro a la tierra. Cicerón afirma la misma tradición, atribuyéndola a los oráculos de las sibilas. En la Galia, sus antiguos pobladores adoraban, en los bosques sagrados, una virgen de que debía nacer un hijo esperado de mucho tiempo atrás. Esta tradición está confirmada por los altares descubiertos en Chartres, en Chalon-sur-Marne,
en 1833, con esta inscripción: Los druidas a la Virgen Madre. En Grecia, Platón pone en boca de Sócrates estas sorprendentes palabras: hay que esperar que alguien venga a instruirnos acerca de la manera cómo debemos portarnos con los dioses y con los hombres. Alcibíades responde: tengo un deseo ardiente de conocer a ese personaje. Venga pues, y cuando haya venido, haremos nuestros ofrecimientos a Dios. En Oriente. Entre los persas se lee en el Zend Avesta, escrito por Zoroastro 600 años antes de Jesucristo, que un mediador llamado Mitra interviene entre Ormuzd, Dios creador, y el hombre culpable. Ese mediador viene para destruir el imperio de Ahriman, el espíritu del mal. La China, en los tiempos de Confucio, 500 años antes de Jesucristo, alimenta las mismas esperanzas, y los Kings, libros sagrados de la nación, dicen que el libertador esperado vendrá de Occidente. La India, con sus encarnaciones milenarias de Vishnu, habla con la China y la Persia. En narración de los Vedas, la parábola de Hijo Pródigo no es más que la alegoría del mundo esperando un Salvador. Los incrédulos modernos que han estudiado las tradiciones antiguas se ven obligados a convenir en que todos los pueblos esperaban un doctor, un sabio, un conquistador, un dios. De tiempo inmemorial existía entre los indios y los chinos la creencia de que el sabio vendría de Occidente. La Europa, al contrario, decía que el sabio vendría de Oriente. Voltaire. Otro gran incrédulo escribe: las tradiciones sagradas y mitológicas de tiempos remotos habían esparcido por todas las partes la creencia que un gran mediador que tenía que venir de un Salvador futuro, rey, dios, conquistador y legislador, que devolvería a la tierra la edad de oro y libertaría a los hombres del imperio del mal. Volney. La expectación del Mesías no era, pues, exclusiva de los judíos. Todos los pueblos antiguos tenían las mismas tradiciones. Con razón los profetas llaman al Mesías del deseado de las naciones. Esta creencia, extraña y universal, prueba de una manera evidente el hecho de la revelación primitiva. Lo que se debe notar también es que, después de la venida de Jesucristo, todos los pueblos han dejado de esperar al Mesías, circunstancia que nos induce a concluir o que todos los pueblos se engañaron esperando un libertador, o bien que nuestro Señor Jesucristo es realmente el Mesías prometido por los profetas y esperado por las naciones. ¿Por qué Dios demoró tanto el envío del Mesías? Dios esperó 40 siglos antes de enviar el Mesías a la tierra, porque tal era su santísima voluntad. Él es dueño de sus dones y libre en su dispensación. Los secretos de la sabiduría divina son insondables. Santo Tomás da varias razones de esta demora. Primero, para humillar al hombre, que había pecado por orgullo. Esta prolongada expectación le hizo conocer toda la extensión de su miseria y comprender la necesidad de un libertador. Segundo, para preparar la venida del Mesías y atraer gradualmente a los hombres al misterio de la redención. ¿No era necesaria una larga serie de milagros para disponerlos a creer en el más grande de todos, la encarnación del Hijo de Dios? Sin embargo, los que vivían antes de la llegada del Redentor podían salvarse por los méritos del mismo. No tenían sino 3 cosas que hacer: conocer, amar y servir a Dios, observar la ley natural, creer en el Mesías prometido y esperar en su ayuda. Así, desde el momento de su caída pudo el hombre aprovecharse de los beneficios de la futura redención.
Como el hombre hubiera pecado por orgullo, Dios lo abandona a sí mismo por un cierto tiempo, a fin de que conozca la propia miseria. Sabemos muy bien en qué ignorancia y en qué desórdenes cayó el género humano durante los siglos que precedieron a la llegada del Mesías. Era menester que el hombre conociera por experiencia propia que sólo Dios podía salvarle, puesto que todos los esfuerzos de los filósofos y de los sabios de la tierra no habían podido sacarle del doble abismo de la ignorancia y de la corrupción en que había caído. En el orden de la gracia, como en el de la naturaleza, todo se hace suavemente y por grados. Jesucristo es el sol del mundo espiritual, y el sol se anuncia por una graduación de luz que prepara nuestros ojos para sostener su deslumbrante brillo. Del mismo modo, Dios, teniendo en cuenta la debilidad humana, la condujo gradualmente al ministerio de la redención. Con este fin multiplicó durante muchos siglos los milagros y las profecías relativos al hecho más grande de la historia, la encarnación de su divino Hijo. Los hechos de la vida del Redentor han sido prometidos, figurados, predichos y preparados. Esta demora, empero, no sirvió de obstáculo a la salvación de las generaciones que vivieron antes de la llegada del Salvador. Él murió por todos los hombres sin excepción, y los efectos de la redención se extienden a todos los siglos. Los que vivieron antes de su llegada pudieron salvarse creyendo en Él, por lo menos con una fe implícita. Dios le aplicaba anticipadamente los méritos satisfactorios de su Hijo encarnado. ¿Cuánto tiempo duró la religión mosaica? La religión mosaica duró unos 1500 años aproximadamente. Tenía por objeto preparar los pueblos para la llegada del Mesías y debía ser abrogada entonces. Fue reemplazada por una tercera religión, más perfecta que las dos primeras, la religión cristiana. La parte dogmática y moral de la religión mosaica, ese conjunto de verdades y preceptos que constituye la religión natural y primitiva, no podía ser abrogada, porque está fundada sobre las relaciones esenciales que unen a los hombres entre sí y con su Creador. Pero la parte positiva, el conjunto de las leyes rituales y civiles, es decir, lo que constituía propiamente la religión mosaica, no se refería más que a los judíos, y debía desaparecer a la llegada del Mesías. La ley mosaica debía ser abrogada. Muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaban la abolición de los sacrificios de la ley mosaica, como también la del sacerdocio levítico, el establecimiento de un sacerdocio y de un sacrificio nuevos. Pues bien, la abolición del sacerdocio y del sacrificio antiguos era la abolición de la ley misma, de la que eran partes esenciales. Los profetas habían predicho la destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén, la reprobación del pueblo judío, la vocación de los gentiles a la verdadera religión, todo lo cual anunciaba que la ley mosaica, dada exclusivamente a los judíos, sería abolida un día. Según los profetas, el Mesías debía ser un legislador como Moisés, dar una ley nueva, pactar con los hombres una nueva alianza, destinada a comprender todas las naciones y a durar hasta el fin de los siglos. Ahora bien, una ley nueva abroga la antigua, como un testamento nuevo anula los anteriores. Luego el judaísmo, según sus propias enseñanzas, no debía durar sino hasta la llegada del Mesías. La ley mosaica ha sido abrogada hace mucho tiempo. La religión mosaica hace del sacrificio el punto capital del culto de los judíos. Les prohíbe ofrecerlo fuera del templo de Jerusalén. Reserva las funciones sacerdotales a la familia de Aarón. Pues bien, hace casi 2000 años que el templo de Jerusalén está destruido, las genealogías confundidas, y el sacerdocio no puede ser restablecido en la tribu de Leví.
No pueden, por consiguiente, los judíos cumplir con las prescripciones esenciales de su culto. La interrupción es más larga que la misma duración del mosaísmo. Entonces, una de dos: o Dios pide un imposible a los judíos, o su ley ha sido abrogada. Jamás los acontecimientos han suministrado una demostración más clara. La religión mosaica era profética y figurativa. Prefiguraba el reino del Mesías. Los antiguos doctores judíos admitían a la letra el principio sentado por San Pablo. Todo lo que les acontecía a los hebreos eran otras tantas figuras de lo porvenir. Ahora bien, las figuras se desvanecen con la llegada de aquel que las realiza. Las sombras pasajeras de la antigua ley debían ceder el puesto a la realidad de la ley nueva. Por consiguiente, el judaísmo fue abolido por la fundación del cristianismo. La revelación cristiana es la religión fundada por Jesucristo. Los cristianos reconocen a Jesús de Nazaret, hijo de la Virgen María, como al Mesías esperado por todos los pueblos, y le adoran como a Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo estableció en Judea la religión cristiana hace 20 siglos y la hizo propagar por sus apóstoles en todas partes del globo. La palabra hebrea Mesías tiene la misma significación que la palabra Cristo, de la lengua griega. Quiere decir ungido o sagrado. Entre los hebreos se consagraban los reyes, los sacerdotes y los profetas. El Redentor prometido en el paraíso terrenal fue llamado Mesías, porque debía ser por excelencia rey, sacerdote y profeta. El hombre de Jesús, que significa Salvador, fue traído del cielo por el arcángel Gabriel, encargado de anunciar a María la encarnación del Hijo de Dios. A este nombre divino unieron los apóstoles el de Cristo, y la Iglesia Católica ha conservado la costumbre de llamar Jesucristo a aquel a quien reconoce por Mesías y Salvador del género humano. Se le añade nuestro Señor, es decir, nuestro dueño, porque nos ha creado y redimido. Narración histórica de la revelación cristiana. Para conocer la historia de la revelación cristiana, hay que leer la historia sagrada y la historia de la Iglesia. Nada más interesante ni más útil. Recordaremos aquí los hechos principales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La expectación universal. Todos los profetas habían anunciado al Mesías como el Salvador del género humano. Pero antes de su llegada, era necesario que el hombre caído reconociera su impotencia para levantarse en el auxilio de Dios. Ahora bien, después de 4000 años de existencia, y no obstante las dos primeras revelaciones, el mundo había caído miserablemente en la ignorancia religiosa y en el fango del paganismo. El mundo pagano había llegado al apogeo de la grandeza material. Grecia e Italia habían dado al mundo hombres ilustres, oradores, poetas, filósofos, capitanes. El Imperio Romano, el más vasto que haya existido, presentaba el espectáculo de un lujo inaudito. Al contrario, la religión y las costumbres se hallaban en la más completa decadencia. El sol, la luna, los animales y las plantas eran objeto de adoración. Se rendía culto al dominio bajo los hombres de las 1000 divinidades del Olimpo. Todo era Dios, excepto Dios mismo. Únicamente la nación judía proclamaba la unidad de Dios y se negaba a adorar la criatura. La opresión era universal. El esclavo temblaba en presencia de su amo, la esposa y los hijos en presencia del padre, el ciudadano ante el Estado. La corrupción era profunda, incurable. Entre los mismos judíos, privados hacía más de 400 años de la enseñanza infalible de los profetas, todo se desmoronaba. Habían caído bajo la dominación de los romanos, que les impusieron un rey extranjero.
el idumeo Herodes. Los fariseos alteraban la ley mosaica e introducían una infinidad de prácticas inútiles a fin de tener subyugado al pueblo. El mundo, en este estado, suspiraba por la llegada del Redentor, no solamente en Judea, sino en todas las partes del universo. El sentimiento unánime era que el Mesías no podía tardar más en traer la luz, la salvación y la vida. La venida de Cristo. Por fin, en la hora señalada por los profetas, cuando el cetro había salido de la tribu de Judá, bajo el reinado de Herodes, apareció el Salvador prometido, el deseado de las naciones. Según las profecías, tuvo por madre a una virgen, la Virgen María, de la sangre real de David. Nació pobre, abandonado, en un establo de Belén, a la medianoche del 25 de diciembre. Pero los ángeles cantaron sobre la cuna de este niño, Gloria in excelsis Deo, y los pastores acudieron a adorarle. Una estrella extraordinaria brilló en el firmamento y guió a los magos de Oriente, que le ofrecieron oro, incienso y mirra, para reconocerle como su Rey, su Dios y su Redentor. Con el nacimiento de Jesucristo, empezó la era cristiana. En ese día, el primero de los tiempos nuevos, César Augusto, el emperador romano, señor del rey Herodes, hubiera quedado muy sorprendido al saber que en sus registros, en un pequeño pueblo de la Judea, sus oficiales iban a escribir un nombre más grande que el suyo, que el establo de Belén sería más venerado que el palacio de los Césares, que el reino del pobre niño del pesebre superaría en extensión a su inmenso imperio, y que finalmente el género humano, prosternado a las plantas de este niño, contaría sus años, no ya desde la fundación de Roma, sino desde el nacimiento de Cristo Redentor. Este solo hecho prueba la divinidad de Jesucristo. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.